Buenos días y bienvenidos a un nuevo seminario web organizado por el Departamento de Prevención y Cultura de la Salud de Fraternidad Prespa, donde hoy hablaremos de los retos y soluciones de la extinción de incendios en baterías de ion litio. Antes de empezar, informarles que estamos grabando la sesión, ya que enviaremos el enlace a todos los inscritos para que puedan volver a ver el contenido o verlo íntegramente por primera vez si finalmente no han podido asistir. Por otro lado, desde este momento tienen a su disposición el apartado de preguntas, así como el chat, donde pueden dejarnos sus dudas o preguntas, y al final de la charla intentaremos responder el mayor número posible de las que nos lleguen. Como decía antes, en este seminario se abordará la problemática de las baterías de ion litio, su marco reglamentario, la importancia de la certificación de estas baterías que garantizan la seguridad en prevención de incendios y fugas y su transporte seguro. Y por último, veremos soluciones de extinción existentes de estas baterías. Para hablar de ello nos acompaña hoy Luis Sánchez Fuentes, ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 33 años, de experiencia, como decía, en multinacionales del sector de protección contra incendios y actualmente en Engineered Fire Pipping. Espero haberlo dicho bien. Es miembro del Comité Sectorial de Fabricantes de Equipos de Extinción de Tecnifuego, Asociación Española de Sociedad de Protección contra Incendios y del Comité Europeo de Normalización CNTC 191 WG6 TG5, que está trabajando en la futura norma para sistemas de extinción de incendios en contenedores de energía. También forma parte de la Comisión de Seguridad de Baterías de ion litio de Bequinor, que es la Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial, y del grupo de trabajo de la Fundación Fuego orientado a la búsqueda de soluciones frente a incendios de baterías de ion litio. Como vemos, el perfil perfecto y adecuado para este seminario. Así que, Luis, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y así que cuando quieras, todo tuyo. Pues nada, lo primero, gracias por la invitación. Un placer compartir con vosotros vamos a poner el cronómetro, espero no pasarme de la hora. Bueno, está para ser menos de una hora. Y lo dicho, que muchas gracias por la invitación y espero que con la presentación de hoy se pueda obtener un poquito una visión de lo que es el riesgo de las baterías de ion litio. Confirmarme si se ve la presentación, Javier. La estamos viendo. Vale. Pues vamos para el lío. Al final creo que habrá un apartado para preguntas y demás, con lo cual encantado de que podáis realizar las preguntas que queráis. Lo primero que vamos a ver antes de entrar en valorar qué sistemas o cuáles son las medidas de protección contra incendios que podemos tomar para este tipo de riesgos es explicar un poquito qué es una batería de ion litio. Lo primero es las tipologías más comunes que nos estamos encontrando en el mercado, las tenéis ahí en esta foto, es la tipo pouch o sobre, que es la que veis arriba, que es la que se utiliza en los portátiles o teléfonos móviles. Saber que ahora mismo todas las baterías, el 95% de las baterías en el mercado van a ser de este tipo, de ion litio, y ya muy pocas baterías de las antiguas tecnologías, con lo cual esto no lo encontramos en el día a día. La tipo Poch, que es la que he dicho que se utiliza en portátiles, teléfonos móviles, y la cilíndrica, que se llama 18650, que debe su nombre al diámetro 18 milímetros y la altura 650, que es la que solemos encontrar en el mundo de la automoción. Son las que tenemos en los monopatines, en los coches eléctricos o motocicletas. Eso es cuanto a la tipología. En cuanto a la tecnología, habréis oído hablar de que se está avanzando bastante en que las baterías sean un poquito más robustas en el tema de la protección contra incendios o que no ardan tan fácilmente. En parte es cierto, la tecnología empezó con las NMC, las níquel, manganeso, cobalto, que son las que montaban, por ejemplo, Tesla, y ha ido evolucionando hacia la de litio hierro fosfato, la LFP, que son un poquito más resistentes, tienen una capacidad de de resistir a los incrementos de temperatura que le hace un poquito más resistente al tema de los fuegos. También hay dióxido de litio de cobalto y dióxido de litio de manganeso. ¿Se habéis oído hablar de que dicen que va a haber baterías de estado sólido de litio? De momento esas tecnologías no están disponibles y quedan muchísimos años para que estén en el mercado. En cuanto a lo que es una batería, me gusta esta transparencia bastante porque al final nos identifica qué es una batería. Una batería se compone de miles de pequeñas celdas. En la foto que tenéis ahí, eso corresponde a una batería, probablemente sea de un Tesla. Un Tesla de 60 kilovatios, un Model 3, un Model Y, tiene aproximadamente 7.700 miniceldas, como la que veis en la foto. El problema es que
con que una de esas pequeñas celdas entre en fuego, va a contagiar al resto de celdas. ¿Y de qué se compone una celda? Principalmente una celda se compone, como buena batería, de un ánodo o electrodo negativo y un cátodo o electrodo positivos. Estos ánodos, este ánodo y el cátodo están separados por una pequeña lámina que ves ahí en la imagen, que hace que no esté en contacto el positivo y el negativo, porque si entran en contacto, ya sabéis lo que ocurre, se produce un cortocircuito. Eh, eh, los, los electrones, los iones, están navegando en una mezcla de sales de litio disueltas en disolventes orgánicos con distintos aditivos que actúan como mediador del proceso de intercambio de iones, el proceso de carga y descarga. El problema está en que por causas derivadas de abusos, que puede ser un abuso térmico por incremento de temperatura, un abuso mecánico porque le hemos dado un golpe, un cortocircuito, una descarga excesiva, una sobrecarga, si se deteriora esa pequeña lámina que está separando el positivo del negativo, entran en contacto el positivo con el negativo, se produce una aceleración de los electrones muy grande que genera una energía. Proceso que nos lleva a un concepto que se llama thermal runaway, aprenderos bien esta palabra, embalamiento térmico si queréis decirlo en castellano, que es el proceso irreversible en el cual se produce un incendio dentro de la batería. Aquí vais a ver un vídeo de un laboratorio UL donde lo que estáis viendo es la batería que se compone de distintas celdas, como una única celda produce un fuego que se va extendiendo al resto de celdas y va a llegar a la fuego total de las baterías. Uno de los las primeras cosas que observamos cuando se produce este efecto es la gran emisión de calor. Estamos hablando de que en temperaturas, en los ensayos que hemos realizado en España, con distintos vehículos, alcanzamos temperaturas que superan los 1000 grados. En la foto que tenéis ahí en el vídeo, probablemente eso esté a cerca de los 600-400 grados. O sea, gran emisión de calor, energía radiada, gases tóxicos y explosivos derivado de la aparición de las reacciones químicas en la presencia de los iones de litio, como fluoruro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y una parte muy importante en el mundo de la protección contra incendios, que es la aparición de oxígeno. Es decir, el oxígeno necesario para cualquier combustión se origina en la propia celda. Ese oxígeno es suficiente para que se produzca un fuego, no hace que vaya a arder mucho más lo que está alrededor de la batería, pero sí es suficiente para que se produzca fuego. Esto está súper documentado con un montón de ensayos y documentación disponible de que el oxígeno se genera en el interior. ¿A qué nos enfrentamos en caso de fuego? Lo primero que os he dicho es una gran emisión de temperatura, de calor o de energía radiada. 1000 grados. 1000 grados, el hormigón funde, el hormigón colapsa. El hormigón que sabéis que está hecho de arena, cemento, piedras y acero y agua. Cuando el agua alcanza su temperatura de vaporización de 100 grados, el agua que está dentro del hormigón, porque se ha quedado en pequeñas gotas, empieza a evaporar. Al evaporar aumenta su tamaño. Al aumentar su tamaño, lo que hace es que empieza a resquebrajar el hormigón desde dentro. Ese efecto se conoce como efecto Spalling. En el momento que empieza a resquebrajar el hormigón, lo que deja es el acero al aire libre y el acero a 400 grados se convierte en dúctil. Lo que hace, lo que le da resistencia al hormigón es el acero. Si el acero se hace dúctil, el acero cae. Dependiendo de la química de la batería, la temperatura es distinta. Las baterías de litio hierro fosfato son un poquito menos agresivas en temas de temperatura, pero están sobrepasando los 400 grados. Aquí vais a ver una imagen. Prestar atención al principio. Esto es el aeropuerto de Luton. Os recuerdo que este aeropuerto tuvo que ser cerrado durante un día por este incendio, que colapsó literalmente todo el aparcamiento. Vais a ver el momento en el que el techo colapsa. This is the moment the roof collapsed during an inferno in a Luton airport car park. A car caught fire which quickly spread and grounded all flights until at least 3 p.m., leaving thousands of passengers stranded or unable to travel and up to 1,200 cars damaged. On arrival, my officers were faced with a severe and rapidly spreading fire involving a large number of vehicles. Although the fire is now under control, there's extensive damage to the building which has partially collapsed. 5 people were admitted to hospital suffering from smoke inhalation. Habéis visto cómo ha colapsado. Yo me quedo en dos frases, o una frase que dice el jefe de la brigada de bomberos.
rápido y severo. Los bomberos están acostumbrados a trabajar con fuegos de coches eléctricos, perdón, de coches de combustible, pero no eléctrico. El eléctrico el fuego se desarrolla muy rápido y es muy severo. Pensar que en un aeropuerto hay una brigada de bomberos 24 horas. ¿Por qué no atendieron esto? Pues porque sus tiempos de actuación están pensados para un vehículo de combustible. Esto se desarrolla mucho, mucho más rápido. Cuando llegaron fue imposible atajar el fuego y tuvieron que evacuar el edificio. 1.200 coches terminaron ardiendo y el aeropuerto cerrado un día. También lo que os he dicho es que nos enfrentamos a humos tóxicos y explosivos. Los que os muestro ahí, estas gráficas, son de un laboratorio de DNV que hizo un estudio sobre las emisiones de baterías en función del tipo de tecnología, níquel, manganeso, cobalto, litio y hierro fosfato, y en función de la carga de la batería, las cantidades de monóxido, dióxido, hidrógeno que se emiten son distintas, pero básicamente hay unanimidad en que se da mucho monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, cloruro de hidrógeno, que es muy, 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 muy peligroso, fluoruro de hidrógeno, muy, muy peligroso, y luego aparte metanos, etanos, toluenos, etanoles. Metanoles son gases explosivos que a los 200 grados explotan y resulta que tenemos 200 grados, no, tenemos 400 o 1000 grados, con lo cual se están produciendo continuas explosiones dentro del vehículo. ¿Cómo trabajamos en el mundo de la protección contra incendios? ¿Qué hacemos para apagar los fuegos? Pues principalmente lo que intentamos es eliminar alguno de los lados de este triángulo. El triángulo del fuego se llama. Es decir, para apagar un fuego, o bien elimino el calor, o bien elimino el combustible, o bien elimino el oxígeno. Primer problema, no puedo eliminar el combustible, porque el combustible está en la propia batería de un vehículo. No puedo coger y sacar la batería del monopatín. No puedo sacar la batería del portátil. Yo no sé si habéis intentado cambiar la batería a un móvil, pero ahora mismo es imposible. O sea, no puedo hacer eso. Segundo, ¿puedo quitar el oxígeno? Pues ya hemos visto que el oxígeno se genera en el interior de la propia batería, con lo cual eliminar el oxígeno para evitar que el fuego se propague no tiene sentido porque se origina a nivel de celda y se va contagiando de celda a celda. Eso significa que los sistemas de extinción que utilizábamos actualmente, como por ejemplo los sistemas de extinción por gas o las espumas o los extintores de polvo que tendréis en vuestras comunidades de vecinos, ese extintor no vale, porque ese extintor lo que hace es evitar que el oxígeno entre en contacto con el combustible, pero como el combustible y el oxígeno están juntos, no hacen absolutamente nada. No puedes evitar que el fuego se propague. Lo que hacía nuestra abuela tirando un trapo encima de la sartén ardiendo era efectivamente eso, evitar que el oxígeno entrara en contacto con el aceite, pero si el oxígeno y el aceite están juntos, poco podemos hacer. En conclusión, ¿qué nos queda? Lo único que nos queda por hacer es enfriar, es tratar de enfriar al máximo la batería para evitar que las celdas vayan contagiándose una a otra y eviten que se llegue a la total destrucción de la batería. ¿Mm? La clave es enfriar y eso está muy, muy reportado por organismos muy prestigiados como la NFPA, que es la National Fire Protection Association, una empresa americana, o Factory Mutual, la FM, que es un laboratorio americano también de gran prestigio, donde ya nos dan un poco una idea de cuánta agua se puede utilizar para apagar un vehículo. Hablamos de cantidades ingestas de agua. Lo primero que nos chocó en el mundo de la protección contra incendios es un mundo muy normalizado, donde todo está categorizado, donde, por ejemplo, un aparcamiento es un tipo de riesgo que se define por la norma. Si vemos lo que Factory Mutual nos está diciendo en relación a lo que es un aparcamiento de vehículos convencionales, con un aparcamiento de vehículos convencionales tenemos que nos categoriza ese riesgo como un riesgo tipo 2, un HC2, y nos dice que para protegerlo necesito poner rociadores, eso, ¿os sabéis lo que es rociadores? El cacharrito sprinkler que se coloca en el techo, que lleva una ampollita que con la temperatura salta y empieza a descargar agua, y nos dice que tengo que descargar 8 litros por minuto por metro cuadrado. Es decir, 8 litros en un minuto en un metro cuadrado. Pues bien, si el garaje tiene coches eléctricos, automáticamente eso hay que incrementarlo. Y hay que incrementarlo de 8 a 12,2. Eso significa, ya nos da una pista bastante importante de que con poca agua no vamos a poder controlar el fuego de un vehículo eléctrico. Si eso lo extrapolamos a nuestras normas europeas, es la UNE EN 12845, es la norma que rige en Europa y en España con respecto a los diseños de protección contra incendios en un aparcamiento.
Antes Factor Mutual decía 8, en Europa somos menos restrictivos y decimos que esto es un riesgo ordinario 2 y que se protege con 5 litros por minuto por metro cuadrado. Si tuviéramos que ampliar eso, nos daríamos que tendríamos que ampliar a más capacidad de agua e irnos a un riesgo más severo, como puede ser un riesgo extra de proceso 2, que necesitarías 10 litros por minuto por metro cuadrado. Eso es cantidades ingentes de agua, que hace que un aparcamiento normal, que esté diseñado conforme a la norma europea, no puede proteger vehículos eléctricos porque la cantidad de agua que descarga es inferior a la cantidad de agua que necesitas para apagar un vehículo. Por ejemplo, como detalle, Tesla, en su propia documentación, nos indica que la cantidad de agua necesaria para apagar un Model 3 estaría entre los 11.500 litros y los 31.300 litros. Si alguno tenéis piscina, pues eso es una piscina de 12 metros, por ejemplo, por 12 por 2, más o menos. 32.000 litros de agua que luego tengo que reciclar y que tengo que tratar porque esa agua está contaminada por el litio, por los plásticos. También nos indica, y esto es muy importante, y por favor los que me escucháis ahí durante la presentación, jamás sumerjáis una batería en agua y si lo hacéis, salid corriendo porque al sumergir una batería en agua, lo que estoy haciendo es haciendo una reacción química que hace que el fluoruro de hidrógeno que está presente en los componentes que tengo durante el fuego reaccione con el agua generando ácido fluorhídrico. El cianuro de hidrógeno exactamente igual genera ácido cianhídrico, con lo cual ese agua pasa a ser agua ácida, muy peligrosa, de respirar, muy peligrosa. Ya hay reportados varios casos en España de gente que se le ha ocurrido la brillante idea, por desconocimiento, de sumergir la batería del monopatín en la bañera y que no han fallecido pues de milagro, porque llegaron los bomberos y pudieron tomar medidas. Entonces, echar agua, necesito mucha agua, el impacto medioambiental es relevante y aparte tenemos el riesgo que nos supone sumergir las baterías. Y esto lo linko con la importancia de la certificación, que esto es súper importante, súper importante. YouTube no es un laboratorio acreditado. YouTube, los vídeos que veáis en YouTube, si no están representados referenciados a un ensayo categorizado y a un ensayo realizado por un laboratorio acreditado, no tienen validez ninguna. Y esto no lo dice el RICI. El RICI es el Reglamento de Instalación de Protección contra Incendios. ¿Qué nos dice? En su capítulo 2, artículo 5, que los productos, equipos, sistemas o componentes de protección contra incendios no tradicionales o innovadores para los que no exista norma y exista riesgo, es decir, el riesgo existe en la batería, pero no existe norma. En el mundo de la normalización, que yo pertenezco, como bien ha dicho Javier, al Comité Europeo Normalizador, todavía estamos en pañales en este tema. No hay norma de diseño, no hay norma de nada. Lo que significa es que si yo voy a utilizar un sistema tradicional que ya existe, como es el agua, o innovador, un producto nuevo, y quiero utilizarlo para apagar un fuego de batería, lo que tengo que hacer es ensayar en laboratorio y verificar que lo que digo que hace el sistema, lo hace. Y eso lo tiene que certificar una tercera parte, que como bien digo, no es YouTube, no es un laboratorio acreditado. Esto es muy importante porque la certificación es la base de la calidad del producto. Para que sepáis, en España ahora mismo extintores homologados para este tipo de riesgos solamente hay dos. Aunque veáis en internet que hay muchos certificados, yo solamente he visto dos. La importancia de la certificación también está referenciada a distintos organismos como la NFPA americana, la norma UNE 1662933 europea, las normas holandesas, la PGS 371, que nos dicen que hay que ensayar, hay que certificar el producto para tener certeza de lo que estamos haciendo. Como os decía, pertenezco al Comité Europeo Normalizador y estamos en concreto, ya hemos hecho la norma para certificación de extintores para clase L, que es la clase de litio, y ahora estamos trabajando en la norma para la certificación de sistemas de extinción para contenedores de energía. El camino es el ensayo, es la certificación. Hablando de certificación, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es qué productos hay en el mercado certificados que puedan asegurarnos que son válidos para este tipo de riesgo. Siempre partiendo de la base que intentaremos reducir al máximo la capacidad o las necesidades de suministro de agua, porque el agua enfría, pero no es suficiente
Hay en el mercado soluciones que nos permitan utilizar menos agua, soluciones ensayadas y certificadas que nos digan que con menos agua consigo controlar un fuego. Hay otro tipo de tecnologías que no sean agua que podamos utilizar en este tipo de ensayo de fuegos. Bueno, respuesta es sí. Básicamente hay tres, digamos, grupos de tecnologías. Una es los aditivos mezclados con el agua, que lo que hacen es potenciar, perdón, la capacidad de refrigeración del agua 10 veces, es decir, con un litro de agua con aditivos como si tuviéramos 10, reduciendo la demanda de agua. Utilizar unos fluidos de inmersión que lo que hace es sumergimos las baterías en unos fluidos especiales que absorben la energía del fuego controlándola, o dispositivos especiales para la refrigeración de superficie. Me voy a detener a enseñaros las tecnologías que hay y los vamos a ver los vídeos de los ensayos que realizamos. Os he comentado los aditivos. ¿Qué son los aditivos? Los aditivos se llevan utilizando en el mundo de la protección contra incendio muchísimos años. A lo mejor te hablo de 50 o 60 años, pero se descartaron en sus inicios porque son más caros que las espumas o que el polvo. Pero tienen una ventaja frente a la espuma y el polvo, que no trabajan sofocando el fuego, no trabajan eliminando el oxígeno. Lo que trabajan es en tres patitas. Una es como agente humectante, agente encapsulador y agente inhibidor de la reacción química del fuego. Vamos a ver qué es el agente humectante. Esto está bajo un estándar americano, la norma NFPA 18, y lo que hace este producto, solo al 3%, mezclando agua al 3% con el aditivo, lo que hace es reducir la tensión superficial del agua. La tensión superficial del agua es la que hace que la gota de agua se mantenga unida. Al reducir la tensión superficial del agua, lo que hago es que el agua pierda su rigidez y penetre más en el fuego. Lo tenéis ahí en la transparencia arriba a la derecha. Esto se utiliza muchísimo en el mundo de la agricultura para que con la misma cantidad de agua, el agua no se desperdicie. Ahora vais a ver un vídeo de este cartón. Aquí tenéis una gota de agua a la izquierda y una gota de agua con aditivo al 0,5. Nosotros vamos al 3%. Ya a simple vista se ve como la misma cantidad de agua, las dos gotitas de agua que es a la izquierda y las dos de la derecha, la gota de la izquierda se mantiene unida por la tensión superficial del agua, hace que esa gota no se vaya a romper. Al reducirla de 72 dinas por centímetro a 33 dinas que hacemos con el aditivo, lo que hacemos es que el aditivo penetra más. A simple vista estáis viendo como la gota de la izquierda puede ser 5 o 6 veces más pequeña, y ahora cuando le damos la vuelta al cartón, vamos a ver cómo la gota chorrea, resbala sobre el cartón y la gota con aditivo ha penetrado mucho más. Es decir, la gota de la derecha se aprovecha al 100% y penetra mucho más en el fuego. El siguiente concepto es el concepto de encapsulamiento. Esto es una tecnología que en el mundo del incendio también lleva algunos años, pero la hemos copiado del mundo de la farmacia, del mundo de la medicina, que consiste en crear lo que se llama micelas esféricas. Aquí lo que hace el aditivo es una reacción molecular con las gotas de agua y con los gases hidrocarburos. Vamos a ver de los gases hidrocarburos. Lo que hace esa interacción molecular del aditivo con el gas hidrocarburos generar lo que se conoce como una micela. La micela lo que hace es proteger el interior. Se utiliza en medicina para transportar medicamentos, por ejemplo, las cremas que se utilizan para la limpieza del cutis, pues cremas micelares, lo que hace es que se genera lo que limpia de verdad, se protege con otro producto que evita que se deteriore y penetre más en la piel. En este caso, el encapsulamiento lo que está haciendo es evitar que el oxígeno entre en contacto con los gases hidrocarburos, convirtiendo los gases hidrocarburos en no explosivos, porque evitas el contacto del gas con el oxígeno. Al mismo tiempo, lo que está haciendo es una reacción molecular, en este caso con una gota de agua, hay una interacción, se genera una micela, lo que está haciendo el aditivo es proteger el agua, evitar que se evapore, absorbe la energía, la transmite al interior y cuando evapora la energía absorbida es muchísimo mayor. Con todo esto,
tenemos un producto que es 10 veces más refrigerante que el agua y encima está bajo los estándares americanos de calidad de producto. Cumple con normativas, es 100% biodegradable, no es corrosivo, no es tóxico, permite el contacto con la piel y puede ser inhalado. Es un producto seguro para descargar. Evidentemente, si vamos a utilizar unos rociadores con aditivo o un extintor y es dañino o es corrosivo, no tendría ningún sentido. Os voy a enseñar los productos que ahora mismo tenemos certificados y ensayados con esta tecnología, el agua con aditivo. Tenemos 4 soluciones ensayadas. Os voy a comentar 3 de ellas. ¿Vale? Aparcamientos para bicicletas eléctricas, bocas de incendio, extintores y rociador automático. El extintor de incendio, que estaréis bastante habituados a verlo en vuestras, como he dicho, comunidades de vecinos, porque sepáis que un extintor de polvo no vale para este tipo de fuego, ni un extintor de espuma vale para este tipo de fuego. Los extintores tienen que haber sido ensayados y certificados. En este caso se ensayan bajo un estándar holandés, la NTA 8133, que te dice que tienes que ensayar una batería de 660 vatios, que es una batería, una señora batería, hablamos de una batería de monopatín, y descargar un extintor y apagarlo. ¿Vale? Nosotros hicimos nuestro ensayo con nuestro laboratorio acreditado y lo que hicimos fue apagar el fuego de una batería de 600 vatios, ¿vale? Con un único extintor. El fuego se tiene que apagar, el ensayo exige la certificación, me detengo aquí, bueno, aquí vais a ver los elementos, esta es la batería, son 660 vatios de batería níquel, manganeso, cobalto de la 18650, una cajita para ubicarlos de acero de 1,5 milímetros, esto es el elemento de ignición, que lo que es como una especie de bujía que calienta las baterías y este cablecito que tenéis ahí es un termopar para medir la temperatura que tiene la batería. Calentamos la batería y una vez que se ha verificado que hay el thermal runaway, que es bastante visible porque aquí como tenemos visión de la batería vais a ver cómo se producen las explosiones y se produce la liberación de energía, una vez que ya confirmamos que hay fuego, se descarga el extintor al 100% y se tiene que apagar la batería. Me detengo aquí. Cuando os he enseñado al principio lo que es una batería, os he dicho que era importante saber que una batería se compone de muchas celdas. Apagar una batería, como concepto, es posible. Lo que no se puede apagar es una celda. Una celda libera mucha energía en un tiempo muy corto, con lo cual es muy difícil. Pero sí puedo hacer, como veis en el vídeo, es refrigerar lo suficiente alrededor de las celdas que están ardiendo, descargar el extintor para refrigerar las celdas que están a punto de apagarse, las termino de consumirse, las termino de apagar y evito que se propague el resto de celdas. Como veis ahí, las celdas de los extremos están sin tocar. Han ardido las que han tenido que arder, hemos refrigerado las que empezaban a arder y hemos conseguido contener el fuego. Como digo, esto está certificado por laboratorio acreditado por AP Plus y tenemos el correspondiente certificado. Aquí, para que hagáis una idea, esto viene en los reportes que manda el laboratorio. Aquí veis, por ejemplo, en uno de los ensayos, este ensayo hay que hacerlo 2 veces. Si fallas uno, no has pasado la prueba. Tienes 3 intentos. Tienes que pasar 2 de 3 intentos. Nosotros hicimos 2 ensayos y fueron los 2 muy bien. Pero aquí os veis, el termopar ese que os enseñaba, pues se puso a 450 grados. Eso significa que esa batería pequeñita que tenéis ahí se pone a 450 grados. En el momento que se inició la descarga, como veis en la gráfica, automáticamente bajó la temperatura de 450 por debajo de 20 grados. Ese día hacía frío, también soy sincero. Otro producto que hemos certificado es una boca de incendio con aditivo. Esta es una boca igual que la que tenéis en vuestros garajes o en los centros comerciales. Es una boca normal, no tiene ninguna especificación distinta. Lo único que le añadimos a ver, voy a coger la pluma.
Lo único que le añadimos es esto, que es un dosificador, que lo que hace es que aspira el aditivo por Venturi, cuando pasa el agua por aquí, aspira el 3% y hacemos que por la lanza me salga el agua con aditivo. De manera que multiplico por 10 la capacidad de esta vía. Esta vía que echa unos 80 litros por minuto es como si estuviera echando 800 a nivel de refrigeración. También hicimos el mismo ensayo, nos fuimos al laboratorio. En este caso, en vez de 600 vatios, nos fuimos a una potencia de 6,5 kilovatios, 6,3 kilovatios, ¿vale? La temperatura que alcanzó la carretilla fueron 850 vatios. Esto es un ensayo que nos pidió Mercadona para sus traspaletas. Y como son mejor un poco alto. Vale, perdón, que le he dado otra vez sin querer. Estaba bajando el volumen. Bueno, ahí veis el vídeo de la instalación que tuvimos que hacer, la boca de incendio al final. Tanto presiones como temperaturas, como por supuesto las baterías se tienen que mandar al laboratorio para decir que están cargadas. Ellos verifican que están al 100% de carga. Se conectan los sistemas de ignición. Se calienta la batería igual que habéis visto antes, con el mismo concepto. Pongo una bujía para calentar. Le prendemos fuego y esperamos a que el laboratorio nos indique que la batería está en thermal runaway y en ese momento se produce la descarga de la boca de incendio con aditivo. Como veis, todo está documentado, los termopares, radiómetros para medir la energía, nuestro bombero profesional con su equipamiento y empezamos el ensayo. Todos los cables que veis ahí son los elementos para medir la temperatura. Esta batería costó un poquito más que la otra llevarla a thermal runaway. Cada batería algunas veces cuesta un poquito más por cuestiones de la química de la batería. Estas también eran NMC, pero costó un poquito más. Fue un poquito más difícil llevarlas a fuego. No tenemos acceso a la visión con el dron, se ve claramente como ya está ardiendo. Y una vez que el laboratorio, aquí es el laboratorio el que dice cuando la temperatura sobrepasa los 800 grados, fue cuando nos dijo, adelante, ya podéis descargar la vía. La superficie ya con la cámara térmica nos indicaban temperaturas de 200 grados. Y es que en el momento que empieza a echar agua, como veis en la cámara térmica, la temperatura baja de 200 grados a 60 en escasos segundos. Ahí tenéis temperatura 37, 18 grados, y insisto, esos días hacía bastante frío. Aquí se exigía, igual que antes, que había que apagar la batería, con lo cual le dijimos a Rubén, al bombero, que estuviera seguro que la batería estaba apagada. Cuando ya comprobó que la batería estaba apagada, se paró la prueba y se dio por finalizada. Esto está a tiempo real, ¿eh? Lo que habéis visto es el tiempo que se tardó en apagar, porque fueron 135 segundos. Ya que dio por terminado el ensayo, lo que veis ahí solo se consumieron 5 litros de aditivo, o sea que se consiguió controlar el fuego de una batería, apagar el fuego de una batería de 6,3 kilovatios con solamente 5 litros de aditivo en 135 segundos. Aquí tenéis la gráfica de la temperatura. Como os digo, esta batería costó un poquito, parecía que ardía, pero
El laboratorio consideró que 600 grados no era suficiente para esta batería, hasta que luego hubo como una especie de pico, subió a 800 y se produjo la descarga. Por supuesto, producto certificado por el laboratorio homologado. Y tenemos la correspondiente evaluación técnica de idoneidad, que es lo que exige el ministerio. Sobre el tema de rociadores automáticos, básicamente lo que conocéis de un aparcamiento, como veis ahí, es que en los techos de los aparcamientos no es obligatorio, solamente a partir de X metros cuadrados tienes que poner un rociador, que es un elemento que descarga agua, lleva un bulbo que detecta temperatura a 68 grados y cuando se activa empieza a descargar agua. En este caso lo que hicimos fue construir un parking, porque no encontramos ningún laboratorio que tuviera un aparcamiento para hacer los ensayos. Ubicamos un vehículo, le pusimos baterías debajo, 60 kilovatios de baterías. Los sistemas de extinción eran los de un aparcamiento normal. ¿Os acordáis? Hace unas transparencias que decía que se utilizaban 5 litros por minuto por metro cuadrado. Pues es lo que ensayamos. En vez de 12,2, que es lo que dice Factory Mutual que necesitas en un parking, nosotros ensayamos como si fuera un parking normal. Lo único que hacemos es que inyectamos en la red el aditivo al 3%. Cuando descarga el rociador, lo que está descargando es agua con aditivo. Aquí las condiciones de la exigencia eran muy, muy severas. Por ejemplo, el coche que veis blanco, que es un coche adyacente al negro, no podía sufrir ningún daño. Si sufría algún daño, se consideraba que no habías pasado la prueba. La temperatura alrededor del vehículo que se puso, pero como la batería es como 800, 900 grados, no se podía superar los 60 grados 2 minutos después del inicio de la prueba. O sea, una vez que empieza a descargar el agua con el rociador, la temperatura tiene que estar por debajo de 60 grados a los 2 minutos. La temperatura en el techo para evitar que colapse el parking tiene que ser inferior a los 200 grados y la radiación emitida y medida por los radiómetros tiene que ser inferior a 2,5 kilovatios. Como resultado, ahora lo vais a ver en el vídeo, el fuego se controló en menos de 9 minutos, se activaba una primera boquilla a los 2 minutos y luego consecutiva la cuarta y segunda y tercera y cuarta bastante juntas y solo gastamos 688 litros de aditivo para un total de 48 minutos de ensayo. Al igual que antes, todos los cablecitos que veis por ahí son los termopares, ahí están metiendo los sistemas de ignición de la batería. Las baterías eran 10 módulos de 6 kilovatios de un Tesla. Nuestro rociador para descargar agua, nuestras cámaras termográficas para medir las temperaturas, el sistema de descarga de agua, caudalímetros para medir los caudales que estábamos descargando, presostatos para medir presiones, coche a quemar y coche adyacente, los radiómetros para medir la energía y empezamos con la ignición controlada, calentando las baterías. Como veis, se genera muchísimo humo. Estas baterías dan mucho, mucho humo. En el momento que no se podían actuar con las cámaras normales, habilitamos las cámaras térmicas. Las cámaras térmicas miden superficies. Ahí tenéis que la superficie o el exterior del vehículo estaba a 500 grados. A los pocos minutos activó la primera boquilla. Parece que la temperatura baja, pero una sola boquilla está descargando 200 litros por minuto. Es poca cantidad de agua. Se activa una segunda boquilla a los 4 minutos. Parece que funcionaba, pero claro, el fuego se va extendiendo y se va esparciendo por el vehículo. Una tercera boquilla y ahora vais a ver como cuando se active la cuarta boquilla, la temperatura de la cámara, que va a 300 grados, baja a 40 grados, pero drásticamente, en escasos minutos. Cuarta boquilla y ya vemos como automáticamente se controla. Esto lo mantuvimos durante 40 minutos más, descargando agua con aditivo. La idea es dar tiempo a las brigadas de bomberos para que lleguen al siniestro y puedan encargarse ellas de controlar el vehículo. En este caso era un modo control, porque las baterías no son accesibles, están debajo del vehículo.
Ya veis que a los 45 minutos ya había incluso visibilidad, o sea, se había controlado el humo. Y ahora cuando acabó el ensayo, pues pasó nuestro bombero, por si acaso, y las baterías del vehículo siguieron medio ardiendo, ¿vale? Pero aquí lo que hicimos fue sacarlo fuera y ya se refrigeraron con agua sola. Detalles técnicos, aquí veis la foto de cómo quedó el vehículo. A mí el vehículo siniestrado me da igual, ver si ya lo he perdido, pero el vehículo de la derecha de arriba, pues veis que no está quemado. Es decir, no ha sufrido ningún daño. Las temperaturas, como veis en la cámara, en la gráfica superior, una vez que se inició la descarga, bajaron de los 60 grados. Y el resto de datos pues, nos corroboran que la energía, por ejemplo, bajó de 2,5 kilovatios durante toda la prueba a partir de los 2 minutos. Es decir, el sistema está certificado y se dio por satisfactoria la prueba. Controlar el fuego de un vehículo eléctrico usando agua con aditivo. Os he comentado que había distintas tecnologías, hemos comentado el uso de agua con aditivo. Hay unos dispositivos especiales que os voy a presentar que son para refrigerar superficies. Esto es agua, no lleva aditivo, esto es agua sola y esto es un sistema que hemos lanzado al mercado para colocar en puntos de carga. Cosas importantes de este sistema. Vale, primero, el propio sistema lleva. ¿Veis la boquilla? Vale, esta boquilla se conecta a una red de vías, o sea, se conecta a una vía. Vías es obligatorio en todos los parkings, con lo cual donde tenéis un parking hay una vía. Aquí lo que lleva esta boquilla lleva un cable de detector de calor a 68 grados, de manera que cuando la temperatura aumenta, lo que hace es descargar agua por esta parte de adelante. Hay 21 boquillas que van echando agua, refrigerando la parte más problemática de un vehículo, que es la batería. ¿Y dónde está la batería? En los bajos del vehículo. Entonces, este sistema no usa aditivo y lo que hace es refrigerar el agua por debajo. Se conecta a la red de vías, como he dicho, consume lo mismo que una vía y lleva una salida que nos avisa en caso de que tengamos central de detección, pues nos avisa diciendo que ha habido un incendio y podemos actuar para evitar que se propague. Hicimos un ensayo con un test doble, es decir, por un lado, quemamos las baterías, para eso se desmontaron las baterías del vehículo, se bajaron, se pusieron unos sistemas de ignición que consistía en perforar las baterías con clavos de tungsteno, con 3 clavos en diferentes posiciones. Y por otro lado también echamos gasolina en la parte delantera del coche para simular el fuego de un coche híbrido, es decir, la parte híbrida de un vehículo que tiene gasolina. ¿Qué pasa si eso sale ardiendo? ¿Me afecta a mi batería o no me afecta a mi batería? Entonces lo que vais a ver es un ensayo doble. Por un lado, la batería de abajo la perforo para que empiece a arder y por otro lado, echo gasolina delante. Vais a ver en el vídeo que el fuego derivado de la gasolina va quemando el motor, pero eso es un fuego de un coche normal. Eso es un fuego que vais a ver en el vídeo, se apagó con una VIE en 2 minutos. Pero lo importante es que las baterías no ardieran, no destrozaran el vehículo. ¿Se ha parado? Perdón. Ahí tenéis la boquilla. Los famosos termopares que ya habéis visto en los vídeos anteriores. La boquilla. Las boquillas que descargan agua, distintos ángulos de descarga, la instalación. Cámara térmica para medir también y la boca de incendio que utilizamos para apagar la parte de combustible que habíamos originado en el fuego. Los termopares, este es el sistema de ignición controlado, sistema remoto para seguridad. Hay 2 disparos, el primer disparo corresponde. Vale, ese es el disparo de la percusión de las baterías. Ahí vais a ver cómo estoy tomando datos de la temperatura. Ese es el segundo disparo con la gasolina. Habíamos desconectado el sistema automático, porque si no se hubiera descargado ahora, hubiera empezado a echar agua, pero queríamos verificar que realmente había fuego en las baterías y para eso teníamos que esperar. Tuvimos que esperar unos minutos hasta que se consumió esa gasolina que habéis en el suelo. Eso se consume rápido.
y esperar hasta que las baterías empezaran en el thermal runaway, en ese proceso de embalamiento térmico. Si veis en la parte inferior de la cámara térmica cómo va explosiones derivadas de las baterías, veis cómo la parte inferior ya se va poniendo roja, roja. Es porque la temperatura está calentando la base del vehículo. Y por otro lado, el fuego que habíamos originado en la parte delantera, era fuego de gasolina, empieza a desarrollarse. A mí ese fuego no me importa, los bomberos nos lo dicen, ese fuego lo controlamos nosotros. Empezamos la descarga una vez que ya confirmamos que la temperatura supera los 100 grados en la boquilla. Y nada más ver cómo va descargando el agua, podéis observar cómo en los colores del fondo empieza a cambiar. Lo que era rojo, 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 empieza a convertirse en azul. Derivado de la refrigeración. Estas boquillas lo que hacen es que dan un flujo laminar que refrigeran toda la base del vehículo. El vehículo fue un Renault Zoe eléctrico 100%, cargado al 98% y con 44 kilovatios de batería. Lo tuvimos el sistema funcionando durante varios minutos. Ahora vais viendo la progresión. Esto está a tiempo real, estáis viendo ahora cómo va cambiando. Salto a los 2 minutos, a los 2 minutos y 30 segundos ya podemos observar cómo la parte de abajo está casi totalmente refrigerada, pero aún así lo mantuvimos durante 24 minutos, tiempo suficiente para que accedan los brigadas de bomberos. Pero ya a los 8 minutos la parte del fuego de las baterías estaba controlado. El fuego otro no me preocupa, como he dicho antes, porque eso es un fuego de plástico, de los cables, y eso un bombero lo apaga muy fácil. A los 24 minutos, el laboratorio nos autorizó para que apagáramos el fuego que se había originado en la parte eléctrica, con lo cual dimos autorización al bombero, colocó su traje y utilizó el agua con aditivo. Vais a ver que un coche normalmente se tarda en apagar unos 10 minutos. Esto se apagó en nada, en 3 minutos. Y no fue más porque estaba un poco difícil, como podéis ver las imágenes. Aquí echamos el agua, refrigeramos, controlamos el fuego. Y una vez que el fuego estaba controlado de la parte de combustible que habíamos originado nosotros mismos, insisto, esto no es que las baterías se hicieran arder el vehículo, es que le echamos gasolina. Lo que hicimos seguidamente es volver a echar agua por debajo. Lo mantuvimos durante 2 horas, que es la autonomía que tiene un depósito de agua de una vía. Y a las 2 horas dimos por terminada la prueba. Ese es el estado del vehículo 2 horas después. La parte que veis quemada es la parte de la gasolina que echamos. Pero lo más importante, al día siguiente no hubo reignición, las baterías no salieron ardiendo. Y lo más importante es cómo quedaron las baterías después de 2 horas. Me detengo aquí. Como veis, los bajos del vehículo, 24 horas después, no han salido ardiendo. Si esto hubiera habido 1000 grados, eso no existiría. Bueno, sería un amasijo de hierros totalmente irreconocible. Conclusión, sistema certificado, en este caso por un laboratorio SCI, en vez de por AP+. Y bueno. Y por último, ya termino y sé que voy bastante bien en tiempo, Javier. Me quedan 5 minutillos, ya te lo dije que lo Tranquilo, suelo. sin problemas. Sí, es que son muchas presentaciones al final, ya uno termina, ves las transparencias y ya sabes lo que tardas. Por último, y esto está pensado para un sector, no tanto para a lo mejor el usuario final, que probablemente sea más fácil utilizar un extintor de 9 o 45 litros, los Heat Transfer Fluid, que son fluidos de absorción de calor, esto lo utilizamos mucho en el mundo de la automoción. Estamos ahora diseñando unos sistemas para cuando ven que hay el mundo de la fabricación de baterías, perdón. Cuando ven que una batería tiene algún problema, lo que se hace es que se sumerge en este producto. Este producto lo que hace es absorber la energía. Tiene un punto de vaporización de 49 grados, entonces es un líquido, absorbe la energía, evapora a 49 grados, evita que la batería siga ardiendo y una de las ventajas que tiene es que es dieléctrico, ¿no? Conduce la electricidad, entonces es seguro para los bomberos. Tú echas la batería ahí y puedes tocar el agua, cosa que si echas agua tienes un problema, que el agua es conductora de la electricidad y si echas baterías tienes un problema de electrocución, perdón. Lo que hicimos fue hacer un ensayo parecido. En este caso hicimos un ensayo con una batería de 3,5 kilovatios. Le hicimos 3 perforaciones a la batería en distintas partes para simular 3 fuegos y lo sumergimos una vez que se había producido, ay, perdón,
Suena mal. Ay, perdón, esto. Perdonar que el link estaba. Bueno. ¿Veis la pantalla, verdad, Javier? Sí, lo estamos viendo. Vale, vale. Es que se me ha ido el link con el vídeo. Vale. Vale, este se va a parar porque lo estoy ejecutando desde la web. No sé por qué el link se me ha. Vale. Esta es la batería de 3,5 kilovatios de un BMW. Es un módulo. Veis la batería como la metemos en esta caja con un cristal transparente para verificar lo que estamos viendo. Vale. Perdonad que tenía que ver. Bueno, espera un segundo. Casi. Le perforamos con esa varilla que veis 3 zonas. Ahí veis cómo ya se produce el thermal runaway, el humo, la temperatura alcanzó, medida con la cámara térmica, los 250 grados. Interiormente sería mayor. Y una vez que vimos que ya había fuego, lo que hicimos es descargar el fluido. Veis cómo el fluido automáticamente reduce la temperatura. Cuando ya lo tocaba yo y metía la mano, puse mi móvil para ver que no conduce la electricidad. Y fuego controlado, no hay humo, no hay llamas. El móvil seguía operativo y funcionando. Ahí si veis que en el vídeo se ve cómo está hay burbujas, eso es porque las celdas, ahí veis, siguen ardiendo, pero como hay poca temperatura, arden muy despacito. En vez de liberar 400 grados, están a 49. Entonces, el baño estaba a 49 grados centígrados, eso está mal, no son 32, son 49, pero si le sacábamos la batería pasaba de 49 a 150 inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque la energía se liberaba y empezaba a arder y arder. En el momento que la sumerges, veis ahí en el vídeo como la temperatura baja y se controla. Lo tuvimos durante 6 horas hasta que se consumieron las celdas y se dio la prueba por superada. Y bueno, yo por mi parte ya he terminado, te dije que 50 minutos, así que no quiero pasarme y bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Perfecto, Luis, en tiempo y en forma. Y además yo que voy a pasar al club de los coches eléctricos, no sé si Ah, decir que me alegro de que todo esto vaya yo te- avanzando, porque siempre vas con la cosa de, ay Dios mío, mi coche, ay Dios mío, mi coche. yo Tenemos tengo un Tesla, si te vale de algo, tengo un Tesla. Entonces, si tú lo tienes, yo entonces me lanzo a la piscina. Hemos recibido alguna pregunta que te paso a leer para que nos Vale. comentes. Uno de ellas, la primera, Francisco Javier Velar, nos dice, ¿puedes indicar, por favor, qué productos están normalizados? Gracias. No sé si esto ya ha sido contestado a lo largo de la presentación, porque algo se ha comentado, pero si quieres añadir alguna cosa Vale. más. A ver, los sistemas normalizados no hay norma, con lo cual todavía no hay ningún sistema normalizado, entendiendo por norma algo que está publicado en el BOE que es de obligado cumplimiento. Lo único que dice el BOE es que los sistemas tienen que estar ensayados y certificados por una tercera parte y tienen que tener un documento acreditativo con un ensayo reportado. Y además es importante porque el ensayo tiene que ser exactamente lo que tú quieres que sea. Yo he visto algún certificado como ensayo una cosita y digo que vale para todo. No, si el ensayo te dice que es un extintor hasta 600 vatios, pues es un extintor hasta 600 vatios. Entonces, productos. En extintor ensayados solamente hay dos en el mercado ahora mismo en España, el nuestro y un producto holandés eh, que viene de un fabricante holandés. Los precios, la verdad, es que son bastante distintos. Los españoles somos un poquito más competitivos en fabricar. Y a nivel de sistemas de aditivos con descarga en rociadores y demás, eh, actualmente que tengan
ensayos reportados y con tanto ensayos prácticamente estamos nosotros. Y en cuanto a fluidos de inmersión, el único que está ensayado es el nuestro. Y la boquilla que habéis visto de suelo, la única ensayada y patentada además es la que tenemos. Perfecto. Por cierto, Florencio Jaime levanta la mano si quieres comentarnos algo, por favor, a través del chat o de las preguntas. No vamos a abrir micrófonos, entonces cualquier cosa a través de estas dos vías. Otra persona nos pregunta, buenas, las pruebas se han realizado en espacios abiertos, pero el uso en espacios cerrados como garajes donde hay puntos de carga sería el mismo y contaría con la certificación también. Teniendo en cuenta la emisión de humo tóxico, ¿no habría riesgo a la hora de tratar de apagarlo para el usuario? Bien, los ensayos se hicieron. El ensayo del fluido de inmersión fue exterior. El ensayo del extintor se hizo en exteriores, pero la carga de la batería era muy pequeñita. El ensayo de los rociadores, que es el de garaje, se hizo en garaje. El ensayo de la vía también se hizo en exterior. Lo podíamos haber hecho dentro porque son cargas muy pequeñas. Entonces, la aplicación del extintor cubre hasta 600 vatios, es lo que está en el certificado. Y la VIE hasta 6,5 kilovatios, que es lo que está en el certificado. No discrimina uso exteriores e interiores porque la carga de la batería era pequeña. El rociador solamente en interiores. Y la boquilla de suelo se ensayó en interiores, Interiores. ¿vale? Importante la apreciación, y de hecho sois una mutua, pues nosotros tenemos una propuesta de valor para, por ejemplo, aparcamientos cerrados, donde no tienen rociadores automáticos, porque son muchos, no es obligatorio. Lo que estamos haciendo es recomendar el uso de la boquilla de suelo si se puede poner, utilizar una boca de incendio con aditivo y utilizar unas máscaras especiales que te dan una autonomía de 20 minutos. Protocolo de actuación, si su boquilla de suelo detecta algo y suena una alarma, puede bajar, ponerse su máscara y activar manualmente la VIE durante 20 minutos. Pero jamás en un vehículo eléctrico acercarse sin haberte protegido primero. Un extintor, una batería de 600 vatios es distinto. Es distinto porque emite gases, evidentemente, pero como la carga es muchísimo menor, pues el efecto es mucho menor. Pero siempre la propuesta de valor es protegerse con una máscara que se ubica justo en un armarito, al lado de la boca de incendio, abres tu armarito, te pones tu máscara, son 20 minutos y ya estoy protegido durante 20 minutos hasta que llegue bomberos. Perfecto. Ángel Patón nos pregunta, ¿cuál es el precio aproximado de boquillas bajo suelo por unidad? Vale, te lo digo sin aproximación. Bueno, esto es una economía de escalas, ¿vale? Entonces, ahora nosotros estamos haciéndola muy manual porque el producto le sacamos al mercado en febrero y ahora estamos en la fase de automatización del proceso. Es muy compleja de diseñar porque, si os habéis fijado, la boquilla está con unos perfiles en ángulo para soportar el peso de un vehículo. Si lo hiciéramos en perfil, pues sería mucho más difícil que pasar un vehículo por encima. Aguanta hasta 10 toneladas, es acero, chapa de acero de 3 milímetros, pintado en epoxi poliéster, dentro va la tubería, va el cable térmico. El precio está ahora mismo, lo vamos a bajar porque vamos a empezar la producción en serie sobre los 2.300 euros, ¿vale? El Perfecto. modelo Y básico. ¿Mm? dos últimas preguntas que han entrado en tiempo y hasta aquí llegamos, porque si no nos enrollamos. Mm. José Luis Fernández nos pregunta, tengo entendido que existe un aditivo encapsulador certificado denominado F500. ¿Es cierto? Sí. Sí, en los aditivos encapsuladores certificados que hay en el mercado es el F500 y el que llevamos nosotros. Cuando he hablado de un extintor que está certificado, el extintor que está certificado, lo que es el extintor de F500. Entonces, en el mercado ahora mismo, como aditivos encapsuladores, está F500, tecnología americana, el nuestro también es americano. La diferencia entre el F500 y el nuestro, primero, es una diferencia en precios importante, pero hablamos de la mitad a lo mejor, y segundo, las certificaciones. El F500 tiene certificaciones, dos certificaciones, nosotros tenemos cuatro. Entonces, por ejemplo, boca de incendio, el F500 no tiene certificaciones, rociadores automáticos no tiene certificaciones y boca de incendio equipada tampoco tiene certificaciones. Eso hace que pues, el producto, al estar en más certificaciones, es un poquito más contrastado su eficacia. Y como última pregunta, Rebeca García nos dice, muchas gracias Luis. ¿Qué medidas de protección contra incendios recomiendas para un garaje particular de un coche eléctrico? Aquí ya el tema particular Ajá. predomina también.
No he querido poner un vídeo de un incendio en una vivienda particular. Ayer estuve en un seminario también y me lo enseñaron. Y entonces les he pedido que me lo manden de una vivienda particular, de un chalet que queda destrozado por un vehículo eléctrico. A ver, cuando hablamos de vivienda particular, tienes la opción A, que es un chalet, que vives en domicilio con un chalet, o un domicilio particular, que vives en un bloque de edificios. Vale, me voy al bloque de edificios. Si tienes un bloque de edificios, tienes bocas de incendios. Si tienes bocas de incendios, es tan sencillo como donde vaya la tubería de la boca de incendio, sacar un ramal y conectarlo Claro. a tu boquilla de suelo, ¿vale? Y con eso, como además tiene una salida de relé que podemos conectar con un sistema automático que detecta, o sea, como el sistema es automático que detecte, perdón, y nos da un aviso, incluso hay una aplicación que hemos desarrollado que te avisa a tu móvil y te dice que tienes un fuego en tu plaza. Y tú, hostia, pues puedes bajar o avisar a bomberos. Yo recomiendo avisar a bomberos No, primero y luego bajar, asomarte a ver qué es lo que ocurre. Entonces, en un edificio de oficinas o en un edificio privado, si tienes vías, yo es lo que recomiendo, ¿vale? Recomiendo cambiar las vías, ponerlas con aditivo, ponerla en máscara y poner la boquilla de suelo. Si hablamos de un domicilio particular de tu casa, lo que tienes que ver es la presión que tienes de agua. En Madrid, normalmente la presión es suficiente para esta boquilla, ¿vale? En Madrid, pero habría que ver qué presión y qué caudal tienes. Esto consume un poquito de agua, consume a 5 bares 100 litros por minuto. Normalmente, Madrid sí tiene esa capacidad de suministro de agua, pero sería tan fácil como hablar con el proveedor de agua y sé decir qué presión hay en red mínima en vivienda y qué caudal mínimo. Y con eso, si está por encima de 5 y de 100 litros, puedes poner la boquilla. Si está por debajo, estamos ahora desarrollando una boquilla a ver si consume un poquito menos. Pero en principio el límite sería eso, 100 litros por minuto, 5 pares de presión. Oído, entonces, perfecto. Para finalizar, Florencio Jaime nos pregunta si se puede descargar la presentación. Como hemos comentado, la sesión ha sido Perfecto. grabada, se va a poner a disposición de todos los que os inscribisteis en aquel momento, con lo cual se va a poder volver a ver sin ningún tipo de problema y entrar a los detalles de todo lo que nos ha contado Luis. De todas maneras, yo he puesto mi teléfono ahí y si contactan con vosotros, cualquier duda que tengáis o cualquier cosa a nivel, pues una empresa o lo que sea, nosotros nuestra labor es intentar aportar al mercado soluciones para ese tipo de riesgos. No dudéis, me llamáis y lo comentamos y analizamos caso por caso, totalmente a vuestro servicio. ¿Mm? Perfecto, pues muchísimas gracias, Luis. Espero que este No. taller haya servido de utilidad, os haya interesado, por lo que veo por las preguntas, sí. Así que hasta aquí hemos llegado por hoy. Nos veremos si os interesa el siguiente seminario web que hablaremos sobre las medidas preventivas frente a las olas de calor y otros fenómenos derivados del cambio climático. Ya se nos viene el calor, esta semana va a ser calurosa, así que vamos a empezar a hablar de qué medidas tendremos que tomar cuando venga el calor más fuerte todavía. En fin, muchísimas gracias.